Pasa a vivir. Yo quisiera tener ese hábito de muchos cantautores y de muchos compositores que se sientan diario a escribir, Sí. y lo hacen como ejercicio. Yo no puedo, todavía no he podido. Yo primero tengo que vivir una experiencia y de esa experiencia escribo. Entonces comúnmente surge en un momento X por algo que he vivido. Todavía no he tenido, reitero, esa disciplina como muchos compositores que se sientan a escribir. Todo no hay que escribir, no. Yo tengo que sentir primero. Y tú sabes que yo digo que la política dominicana se ha vuelto un commodity, en el sentido de que todos los partidos ofrecen lo mismo, ya no hay esas ideologías. Yo a veces oigo a gente hablando de izquierda, derecha, y yo digo, Aquí pero no hay de eso. ¿cómo tú hablas de izquierda y derecha cuando aquí no tenemos una sociedad con acceso a la salud? Mira, yo no creo que sean los políticos solamente, yo creo que la sociedad dominicana y el mundo como tal se ha dejado someter a un inmediatismo y a un día a día donde los temas cambian y hay que ser experto en todo y saber de nada para dar su opinión. Yo siento que más que una regulación que busque controlar lo que la gente dice en redes sociales, lo que tenemos que tener reglas claras. La primera conversación es qué son las redes sociales. Yo invito a que hagan un estudio, que cojan los 5 o 10 artistas urbanos de mayor tendencia en nuestro país. Y la tendencia no va a la música, va a las controversias de uno con Claro. otro, de que fulana, de que mengana. Bueno, señores, esto es Encima de la Política. El día de hoy yo estoy muy bien acompañado. Estoy con el diputado del Distrito Nacional, el señor Charlie Mariotti Hijo, y con Badir Rizek, un cantautor. Hay que especificar que es cantautor. Él canta lo que escribe. De eso se trata. Y bueno, la pretensión de este programa no es más que hablar de música, hablar de política, sobre el entendido de que la música es política, porque nosotros somos entes políticos y somos los hijos de las circunstancias que nos traen aquí a donde estamos. ¿Cómo están ustedes, señores? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Diputado. feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Eso es así. Excelente. Un placer, Esto es- Sote, de verdad que sí. Esto es CIMA, que es marca país, esto es marca nacional, y vamos a empezar primero tratando de sacarlos un poquito de la zona de confort. ¿Usted piensa en política, Badir? Sí, sí, me gusta la política de vez en cuando. Sí. ¿Consume usted música, diputado? Soy un melómano, ¿Un melómano? amante de la música. ¿Y qué música usted en sus ratos libres, cuando está solo en su casa? ¿Qué Sabes que yo suele oigo de consumir? todo un poco, yo no tengo un género predilecto, simplemente a veces me gusta escuchar, para ponerme al día, los 50, el top 50 de Spotify. De Spotify sí funciona, Porque funciona. siento que yo tengo un playlist que es muy extenso, muy variado, pero después como de la Best 1000 que tú lo escuchas, como que tú quieres un poquito de variedad. Sí. Entonces hay muchas veces que veo artistas nuevos que van saliendo y no los reconozco y ahí me voy dando cuenta que me voy poniendo viejo. Entonces me pongo en el top 50 para ponerme al día como con lo que están Y esa escuchando los ventaja tiene el muchachos. top 50, que te da muchas cosas nuevas. Sí, sí, De variedad, muchos géneros, mucha mucha variedad Sí. en muchos países. Usted diría que entonces que tiene un espíritu de aventura con relación a la música. ¿A usted le gusta descubrir cosas nuevas? 100%. Y tú sabes, yo creo que la música tiene un poder transformador y también de expresar el momento quizá que vive una sociedad o una parte dentro de la sociedad. Entonces por eso siempre me gusta estar al día con lo nuevo que viene saliendo en diversos géneros. Podemos Sí. hablar del género de los cantautores. Tú decías que Badir canta lo que escribe, pero un dato importante es que también escribe lo que canta. Sí, Sí. eso es así. Eso está bueno. ¿Cómo es ese proceso creativo, Badir? ¿Cómo te funciona? Un día tú recibes como la sorpresa de, oh, mira lo que me llegó, déjame escribir, o tú eres trabajador y que tú esperas que te Lo primero que me encuentres pasa es vivir. Yo quisiera tener ese hábito de muchos cantautores y de muchos compositores que se sientan diario a escribir, Sí. y lo hacen como ejercicio. Yo no puedo, todavía no he podido. Yo primero tengo que vivir una experiencia y de esa experiencia escribo. Entonces comúnmente surge en un momento X por algo que he vivido. Todavía no he tenido, reitero, esa disciplina como muchos compositores que se sientan a escribir. Todo no hay que escribir, no. Yo tengo que sentir primero. ¿Y cómo es el proceso? ¿Te viene primero la letra o te viene primero la melodía o varía? Cualquiera de las dos. A veces hay una melodía que viene y te molesta en la cabeza una y otra vez, y entonces tú escribes algo arriba de eso, o viceversa. Yo creo que no hay un orden. Que primero son como fantasmas, son como cosas que tú no estás entendiendo, que porque yo estoy tarareando Jodiendas. esta melodía. Ajá, Son jodiendas. Jodiendo. Y hablando de inspiración, ¿de dónde surge la inspiración
Porque vamos a hablar claro, en el caso de Charly Mariotti hijo, cuando decimos hijo es porque hay un padre. Y un padre que de hecho ha sido un hombre exitoso, tanto en lo político como en lo empresarial. Le conozco personalmente y me parece un caballero. Pero, digamos, tú con una vida relativamente resuelta, en el sentido de que... Dios te escuche. ¿Ah? Amén, Dios te escuche. Pero como, hablando de inspiración, ¿cómo surge esta inspiración? ¿Tú crees que viene de tu padre o que tú viniste con eso independientemente de si tu padre hubiese sido político o no, tú hubieras estado en lo mismo? Mira, yo creo que hay cosas con las que uno nace, pero también que el entorno influye mucho en las cosas que te gustan y en las que no te gustan, las experiencias vividas juegan un papel, pero sí creo que hay una vocación de servicio que uno nace con ella, pero que hay que desarrollarla. Yo sé que Badir, por ejemplo, es bombero, voluntario. Sí. Entonces, la única forma de yo servir no es a través de la política. Yo también ahora estoy cursando la Academia de Bomberos desde febrero y tengo un tiempo en eso. Porque cuando uno tiene esa vocación, uno siempre quiere poder aportar desde cualquier lugar y pasan cosas, pasan tragedias como la que pasó en Jet Set y uno piensa a veces cómo puede uno dar ese extra y si tú no tienes la formación necesaria por más vocación de servicio que tú tengas, eso no es suficiente. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que yo que me crié entre los locales del PLD y las cabinas de las emisoras de todo el país, rodeado de artistas, políticos, intelectuales, todo eso dejó en mí muchas cosas, entonces por eso quizás tengo ese amor por el arte, por la música y también he encontrado esta pasión de poder servirle a la gente a través de la política desde la Cámara de Diputados en esta ocasión, que nunca fue, digamos, un fin para mí, pero se convirtió en un deseo y trabajamos para eso y gracias a Dios y a la gente lo logramos. Que hablando precisamente de la política, Juan Pablo Duarte solía decir que es el arte más noble, pero Juan Pablo Duarte también era poeta, también era escritor. Probablemente si hubiese tenido las herramientas y la voz le ayudaba, quién sabe si hubiera sido cantante. Al final parecería que tanto la música como la política es un gesto de amor, de desprendimiento, de buscar servir, ser útil, ser una voz que sirva quizá a alguien, que nos sirva primero a nosotros mismos, claro, porque usualmente el que quiere servir, el que quiere ayudar, es una necesidad que lo empuja, es una necesidad que te mueve, y pasa lo mismo creo que con el arte. Hoy, por ejemplo, acaba de surgir la noticia de que hay un nuevo papa, Robert Francis Presbot, de Chicago, un gringo, el segundo de este continente, parece que cercano. Primer norteamericano, ¿no? Primer americano, ¿verdad? Sí, de Estados Unidos, estadounidense, digamos. Primer gringo, a que se entienda. Es el primer gringo. Agustino Recoleto, y tú me decías que también tiene algo que ver con los dominicos. Dicen que es dominico, sí. Lo poco que leí, porque no lo conozco. ¿Qué les parece a ustedes esta figura? ¿Ustedes creen que de verdad el Vaticano en estos momentos en estos momentos que está viviendo la humanidad, que son raros, como menos, sirve en cierta medida como contrapeso? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Mira, en ese tema me pasa lo mismo que con la política. Me gusta la política, pero no sigo políticos. Yo creo en Dios, pero no sigo religiones. Soy respetuoso de una cultura que tenemos en la religión católica, pero no estoy muy arriba de eso, porque creo en mi relación con Dios. Me gusta eso. Me gusta. Y como ahorita hablamos de política, me pasa lo mismo con la política. No, y bueno, el Vaticano es un estado, no, y un estado muy diestro, sobre todo en la diplomacia, que hay que decirlo. En tu caso, ¿cuál es tu lectura, Charly? Mira, yo soy cristiano, católico. Yo creo que la iglesia tomó una decisión acertada en los momentos tan difíciles que vive el mundo, de una cultura de promoción del odio, de la división, digamos, de los extremos. Yo creo que la iglesia debe ser un ente de paz, de empatía y de unión, y me parece que por lo poco que he leído de este recién electo Papa, León 12, no recuerdo. Él es una persona que enarbola esas cualidades, o sea que simplemente deseo que pueda ser un ente de paz y de sosiego en el mundo para los momentos difíciles que estamos viviendo. Hace un momento hablábamos precisamente del sosiego. ¿Cómo te parece? Ahora mismo tú eres del PLD, ¿no? Bueno, tú naciste y te criaste dentro del PLD. El PLD
estamos viendo una nueva camada de jóvenes que a mi juicio particular es muy interesante. Son jóvenes que no participaron en ninguno de los gobiernos y si lo hicieron fue mediante un rango medio, o sea, no participaron en direcciones, etcétera. Y por otro lado, vemos que al PLD se le ha desprendido una parte que está hoy en día con la fuerza del pueblo. ¿Tú crees que, ya que estamos hablando del reconciliamiento, de la empatía, que ojalá y la iglesia sirva para eso de alguna manera u otra, ¿tú crees que se pueda volver a unir? ¿Tú crees que pueda existir espacios de diálogo que permita una conversación sana, sincera, serena entre ambas partes y haya, qué sé yo, el reencuentro entre ambas fuerzas? Mira, yo creo que nada está descartado, pero creo que cada partido debe enfocarse en su fortalecimiento, sobre todo, y en marcar una línea clara de cuáles son las acciones a tomar para empezar a buscarle soluciones a los problemas que afectan a la gente. Independientemente de cuál sea la bandera que se enarbole, la principal bandera que debe primar es la dominicana. Y yo siento que mucho del, digamos, disgusto de la gente con la clase política es que a veces se enfocan en sus problemas, en hablar sus temas, en discutir sobre quién va arriba, quién va abajo, y no en cómo vamos a solucionar esos problemas ya endémicos que tiene la República Dominicana. O sea, no me hables de quién es tu candidato presidencial, háblame de cuál es tu plan para atacar los problemas de educación que está viviendo la sociedad dominicana, que dicen que tenemos un 6º grado de primaria como sociedad. Háblame cómo vamos a lograr un real acceso a la salud, cómo vamos a ver el dinero pagado en impuestos reflejado en servicios que se le devuelvan a la gente. Tú hablabas ahorita de que cuando tú vivías en España, a ti lo que más te gustaba era caminar. ¿Cómo vamos a devolverle a la ciudadanía de bien el poder disfrutar de las calles de la República Dominicana? Entonces, vamos a buscar la manera de que la gente sienta que le estamos hablando a ellos y a buscarle solución a sus problemas, sino que los políticos simplemente se enfocan en quién es el que está dirigiendo un partido. Yo siento que hacia ahí es que debe dirigirse la conversación, y los políticos, sin importar la edad, que tengan esa visión, yo siento que siempre nos vamos a poner de acuerdo. Ya habrán otros que poco a poco y tendrán que ir saliendo de la conversación. Excelente. Badir, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son, tú crees, las principales problemáticas que tenemos como sociedad? Tú como artista, como cantautor, que bueno, al igual que todo, estás buscando un espacio en este mundo. Mira, nosotros como país vamos a vivir algo muy importante el 14 de mayo, y es que el presidente Abinader ha convocado a los expresidentes a una reunión para tratar un tema de nación. Tengo entendido que el 14 de mayo Sí, que convocó. creo que sí. Si eso pasa y si eso funciona, vamos a tener lo que tú acabas de decir. Vamos a ver un proyecto de país. Vamos a ver una planificación de Estado que en nuestro país no existe. Yo entiendo que nosotros como país debemos dejar de los colores a un lado y que los colores principales sean los colores de nuestra bandera, porque yo siento que políticamente eso es lo que pasa mucho aquí, que se van a lo personal, se van a grupismos y nos olvidamos de lo que realmente importa, que es nuestro país. Por ahí va mi asunto. ¿Tú entiendes que en este país se apoya a sus artistas, que este es un país que de verdad no solamente consume su arte, sino que la vive? ¿Tú te sientes acompañado? Completamente, y soy un ejemplo. Yo empecé a trabajar música romántica en el año 2020, donde la bulla iba supuestamente a Era otro lo que lado, llenaba todo. a otro género. Uh-huh. Y yo tengo 5 años de carrera y puedo decir que ha sido una carrera hasta ahora exitosa, con lo que he logrado y en el tiempo en lo que lo he podido hacer. Amén. Y el género que estoy trabajando. Y yo lo que entiendo es que en vez de mendigar el apoyo, que muchos artistas comúnmente lo hacen, lo que hay que ganárselo, con trabajo. Los artistas a veces tenemos a ser soñadores. Y no es un tema de soñar. Soñar es importante, pero hay que trabajar por sus sueños y eso estamos haciendo. ¿Cuál tú dirías que es un sueño que te toca todavía, un sueño con el que tú estás trabajando, por lo que tú sigues aquí? Porque yo soy de los que creo que todo artista sabe en el fondo de su alma que yo no voy a tirar algo por tirarlo. Yo lo voy a tirar porque es necesario para mí, o es necesario yo mostrar esto. Yo tengo un sueño y un objetivo con mi música y con mi carrera, y es demostrarle a Latinoamérica que República Dominicana con su música no solamente puede poner a la gente a bailar y mover la cintura, también puede poner a la gente a mover el corazón. Tú sabes que Víctor hace mucho tiempo me hablaba de eso. Él me decía, mira, hay dos tipos de música. Está la música que es para el alma y la música que es para el cuerpo. Sí. La música que es para el cuerpo, música con ritmo que te hace bailar. La música que es para el alma es eso precisamente, que te habla, le habla a tu alma. Ninguna es mejor que la otra. Ninguna es superior para nada, que la son dos otra. cosas diferentes. Ahora, esos que consiguen
unificar ambas cosas, qué sé yo, puedo decir del mismo Víctor, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha pensado Badir en algún momento también incursionar en géneros que sean más bailables, más, digamos... Todavía no. Todavía, no. ¿Pero lo descartas? Yo no lo descarto, pero sigo insistiendo en poner a bailar el corazón, no el cuerpo. Me gusta. Sé por buenas fuentes que nuestro diputado, Charlie Mariotti, lleva también un artista dentro de sí. Creo que eso suele pasar. Charlie, te quería preguntar, en algún momento, más allá de estar en comisiones, en el Congreso, te has planteado escribir, publicar, no sé, cuáles son tus ideas, nación, etcétera, etcétera? Sí, siempre he tenido un amor por la escritura. Me gusta mucho plasmar en puño y letra, con tinta y papel, ¿verdad? Más que en un computador mis pensamientos, para organizarlos sobre todo. Hemos publicado artículos sobre la visión que tenemos para el país, pero todavía siento que en esta etapa lo que más necesita de mi atención es entender por completo la labor legislativa, que para mucha gente quizá no es tan difícil, pero te digo que el Congreso es un colegio, es una escuela, y uno tiene que dedicarle todo el tiempo posible. Ahora mismo yo soy diputado full time, o sea, yo las empresas las entregué a mis hermanos o a mis socios, y yo estoy enfocado que llego a las 8 de la mañana y me voy a las 7, 8 de la noche todos los días, porque si tú no estás ahí, hay muchas cosas que te pasan por debajo de las manos. Si tú no entiendes cualquier proyecto de ley que puede ser impactante, si tú no tuviste el tiempo, tú no estabas en esa comisión y tú no preguntaste, no te lo mandaron, te enteras cuando llega al hemiciclo. Entonces yo estoy tratando de, gracias a ese trabajo, a la posibilidad y a un equipo que me acompaña, de estar atento a todo lo que va sucediendo y buscar las causas de por qué hay proyectos que tienen mucho tiempo y se mantienen estancados, para identificarlo y tener conversaciones que son incómodas, pero que son necesarias y que a veces no se tienen porque la gente no identifica cuál es el pain point, el punto de dolor principal, y cómo podemos entonces subsanarlo, y que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero cuando hay un consenso mayoritario, hay avances que son necesarios, que los necesita la sociedad, porque también le digo a mis colegas congresistas que si nosotros no somos el puente entre los problemas que vive la gente y las soluciones, no importa si son 190, 170, como se aprobó en la Constitución de octubre, siempre seremos muchos. Entonces son los problemas del día a día que tienen que encontrar solución, o por lo menos que tienen que encontrar un camino para ver la luz al final del túnel desde el Congreso Nacional. Entonces esa es la visión que nosotros tenemos. En una palabra, ¿cuál tú dirías que es tu cosa favorita de ser diputado y cuál es la menos favorita? Hasta ahora y siempre lo que más me gusta es el contacto con la gente, el contacto directo, poder estar en el territorio, siempre conversando, escuchando. Yo aprendí muy joven que escuchando se aprende más que hablando, porque cuando tú hablas tú repites lo que sabes, pero cuando tú escuchas siempre hay algo que se te va a quedar, que se va a quedar contigo. Y ¿la menos favorita? La burocracia, ¿sabes? A veces es cansón el día a día y tú tienes que hacer una cosa una y otra vez, y eso es lo que más me ha chocado hasta ahora. A veces me pongo un poco, me molesto un poco, ¿sabes? Pero tengo que hacer ejercicio de respiración y entender que ese es el proceso. Llénate de paciencia. En tu caso, Badir, ¿qué tú dirías que es tu cosa favorita de ser cantautor y la menos favorita? De ser cantautor dominicano viviendo en República Dominicana, que eso es muy importante para los fines. Abrazo. El abrazo de la gente cuando tú sientes algo y lo haces una canción, lo lanzas y la gente lo abraza, se siente fenomenal. Entonces le da sentido a sentir y le da sentido al vivir. Experiencias que no necesariamente son buenas, pero que reitero, cuando tú haces música y la gente lo abraza, eso a mí me da claro, sentido de vivir. ¿Y tu menos favorita? Hipocresía. Pasa en la política también. Que sí que en la política. Pasa en la vida. Que sí que en la política. Pero son medios en los que esa vaina es muy presente. Y es que la hipocresía suele sentirse como una traición. Porque el que es hipócrita, el problema no son los que son evidentemente hipócritas, el problema son aquellos que tú no sabes, que tú de verdad le estás creyendo, que tú le estás comprando, porque tú sí ves un beneficio mutuo en algo. Claro. Y al final van y te venden. Qué brutal. ¿Cuál es tu visión?
¿Qué tú crees que le hace falta a este país para mejorar? Ya que estamos precisamente con un diputado que quizá nos pueda ayudar en esta materia aunque yo sé que él va un poquito cargado ya de hecho, pero ¿cuáles tú crees que son cosas puntuales que nos hacen falta como país? Educación. Y no necesariamente la que está en la escuela, es la que está en la casa también. Porque de eso depende mucho. Y incluso cuando hay una falta de educación como la tenemos en nuestro país y no hay familia en casa, eso hace políticos que sirven poco también. Sí. Lamentablemente. Al final del día, si hay políticos corruptos en este país, esto hay que decirlo, es porque somos una sociedad corrupta. Y no solamente corrupción, es hasta incapacidad. Doble moral, mucha doble moral en todos los valores. aspectos. Y el tema con la educación aquí, que solemos ver que tenemos un tema fuerte con los profesores, por ejemplo, que al final uno no sabe por dónde que se agarra, porque sí, yo te puedo educar. Mira, me leí un estudio no hace mucho donde decía, primero que hay una violencia sistematizada que hace muy difícil el estudio en los jóvenes. O sea, en nuestros barrios, violencia en forma de un vecino con un bocinón desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana del otro día. ¿Qué muchacho va a estudiar de ese pedazo? Pero yo no sé, es difícil. Es muy... Mira, educación en general. Yo vi un estudio en el año 2018-2019 de UNICEF, donde decía que un 80% de los embarazos en República Dominicana eran niñas de 13 a 17 años. El rango más alto en toda la región. Entonces, educación, empezando con educación sexual incluso, a lo que están estudiando ahora, para que eso no pase. Educación en todo el sentido. Mira el problema del tránsito en nuestro país. ¿Cuál es el problema? Toda la violencia contenida. Sí, y una violencia contenida. Aquí hay un tema de régimen de consecuencia y de educación, porque tú no tienes cárceles para todos los infractores, tú no tienes cárceles para todos los delincuentes. Es un tema de educación y, como dice Badir, educación en la casa y del sistema educativo dominicano, que necesita una transformación, que necesita profesores, maestros de alto valor que puedan entonces transferir ese conocimiento a los jóvenes y darle la motivación para mantenerse en las aulas. El nivel de jovencitos y jovencitas que están dejando las aulas es alarmante y no le estamos prestando atención a eso. También yo siento que nosotros... Es que no tienen a dónde ir también. No, pero no hemos hecho de la vista gorda con los efectos de esa generación que vivió sus últimos años de formación escolar y sus primeros años de formación universitaria cuando entró la pandemia. Sí. Esos jovencitos vieron esa etapa que es esencial para la formación, transformada. Esos dos últimos años de bachillerato y ese primer año de la universidad te marcan de una forma que puede, primero, enamorarte de la carrera o hacer que tú pierdas el amor por el conocimiento, pero en cuanto a lo social, lo que tú te desarrollas en esos 2 o 3 años es clave para tu desarrollo como ser humano en los siguientes. Entonces hay un desapego emocional que está viviendo esa generación que nos va a marcar no solo en el corto plazo sino a largo plazo, que no estamos prestando la atención para nada ni en el acceso a cuidado, a la salud mental que ellos necesitan, y todos nosotros que vivimos eso de diversas formas. Profesionales vamos a tener dentro de 2 años con muchas lagunas que ya eran muchísimas, pero ahora mucho más grandes. No, y además también súmale a eso que las redes sociales están plagadas de desinformación, de noticias que adrede son noticias falsas, de una nueva ola anticientífica, porque te voy a decir una cosa, yo no soy un científico, no soy un matemático, de hecho me iba muy mal en matemática, pero yo respeto a la ciencia, porque que la ciencia precisamente es el resultado del ingenio humano, y hoy en día parecería que hasta la ciencia la vamos a empezar a atacar. Usted también, diputado, diría que su mayor preocupación país sería la educación. Sí, yo creo que sí, creo que lo hemos reflejado en las cosas que venimos haciendo. O sea, educación y acceso a salud son 2 cosas que a mí me preocupan bastante. Me preocupa mucho el acceso a la salud. Tú sabes que yo digo que la política dominicana se ha vuelto un commodity, en el sentido de que todos los partidos ofrecen lo mismo, ya no hay esas ideologías. Yo a veces oigo a gente hablando de izquierda, derecha, y yo digo, pero ¿cómo tú hablas de izquierda y derecha cuando aquí no tenemos una sociedad con acceso a la salud básico para todo el mundo, cuando no hay una educación pública de calidad? O sea, aquí hay problemas que son esenciales para el desarrollo humano que no están resueltos. Entonces no podemos irnos, digamos, a las tendencias hasta que todos no tenemos forma de resolver los problemas que realmente afectan a la ciudadanía. Entonces, bajo ese mismo lineamiento, yo leía un artículo que decía que los jóvenes norteamericanos, porque se hizo en Estados Unidos, están llegando a las universidades con
un vocabulario mucho menos extenso de los jóvenes de hace 20 años. Sí. Y esto quiere que hay jóvenes que son brillantes, que se han desarrollado con las herramientas de hoy, pero que llegan a la universidad sin haberse leído nunca un libro completo. Sí. Entonces, ese inmediatismo que se vive en la sociedad de hoy va perdiendo la capacidad de profundizar en muchos temas y hasta el deseo, que es peor. Entonces, por eso, y volviendo quizá a un poquito al tema, esa música de autor, esa música que narra problemas sociales, esa música que te hace pensar, es cada vez más importante, porque es la forma de adquirir conocimiento y de despertar el gusanillo de la curiosidad y del por qué en una generación que quizá ya no adquiere el conocimiento como lo hacíamos nosotros, como lo hacían incluso nuestros padres. Entonces, artistas, por ejemplo, del género urbano, que yo te puedo decir que tienen a la gente pensando y despertando una quizá nueva forma de ver las cosas en una generación, una conciencia. Podemos mencionar, yo creo que aunque a mucha gente no le gusta, el mismo Bad Bunny con su nuevo disco, que pone un tema político en una canción que se llama Lo que le pasó a Hawái. Eladio Carrión, que habla mucho de superación, que habla mucho de digamos, de los temas de lidiar con uno mismo. Que ojo, en el caso de Bad Bunny, él está participando activamente en la política en Puerto Rico. Bad Bunny se adhirió a la campaña política de Papi Dalmau, quien era el candidato por el Partido Independentista de Puerto Rico. Se unió tan activamente que se volvió el estandarte de esa campaña. Y la gran queja de Puerto Rico en este momento, y hago el paréntesis, lo menciono, porque creo que como dominicanos tenemos que tener siempre presente que tenemos dos hermanos gemelos, que son Cuba y Puerto Rico. En tema identitario, más que latinoamericanos, nosotros somos caribeños. Y no solamente cualquier tipo de caribeños, sino caribeños hispanos que hablamos español. Debería preocuparnos lo que pasa con Puerto Rico y con Cuba. Con Cuba, bueno, Cuba lleva un par de años raruno, por llamarle de alguna manera. Pero en el caso de Puerto Rico es fuerte, y yo creo que hay un movimiento social muy, muy grande que nunca se había visto, por lo menos en los últimos 50 años, en Puerto Rico. Me gustó que hace un momento aquí se usaron dos palabras que fueron contacto y abrazo. Las redes sociales se suponía que venían para unirnos más, para acercarnos más, pero parecería que la gente conversa menos hoy en día. Y digo que conversa menos porque tú puedes hablar, pero ese hablar que vemos en las redes sociales no es gente dispuesta a conversar, es gente dispuesta a imponer su punto de vista como el bueno y el justo y el válido, y no me interesa lo que tú digas. O sea, nos estamos volviendo más egoístas. Quizá, no sé, ¿cómo podemos lograr que el mundo vuelva a hablar con el mundo? Porque es verdad, hay un tema de salud mental, quizá acrecentado por la pandemia. Hay un tema pero sí es verdad que hay un tema de lejanía. En el caso de la música evidentemente nos acerca. Nos hace tener una conversación sobre algo que sí es parte nuestra, pero al mismo tiempo es tan intangible que no necesariamente yo tengo una opinión acabada. Estoy más abierto al diálogo. Pero a juicio de ustedes, ¿qué ustedes creen que serían pasos nobles para que como país volvamos a conversar? O como sociedad, o como humanidad. La tiré muy cuesta arriba. Si nos vamos al tema de las redes sociales y lo que estás hablando, cambiar a ser lo que éramos, eso no va a pasar. No, imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que se está haciendo incluso a nivel político. Ya un político que no maneja sus redes sociales y no tiene un community manager y un equipo que trabaja el mercadeo a nivel digital, no funciona. Yo creo que ese tipo de cosas funcionan porque acerca incluso a la gente del político como antes no lo teníamos. Antes no cualquiera podía acercarse a un político. Ahora a través de las redes sociales eso pasa. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar mecanismos de arriba de lo que está pasando, hacer cosas distintas. Por ejemplo, en política, reitero lo que están haciendo los políticos, de estar cerca de la gente con una red social. A nivel musical, lo que estamos haciendo también en las redes. Antes tú no podías tener cerca a un artista. Era complicado tú podías hablar con un artista. Sí. Entonces, yo creo que lo que hay es que
dar ese tipo de contenido diferente en las redes sociales para que la gente se acerque a eso. Y es la única forma de nosotros poder tapar un poquito lo malo que está pasando. Porque ir en contra de eso va a ser complicado. Charlie, ¿tú crees que los políticos están aprovechando su papel para generar conversación, para poner temas, para hablar? ¿O tú piensas que la mayoría están únicamente reaccionando a lo que se está hablando? Mira, yo no creo que sean los políticos solamente. Yo creo que la sociedad dominicana y el mundo como tal se ha dejado someter a un inmediatismo y a un día a día donde los temas cambian y hay que ser experto en todo y saber de nada para dar su opinión. Yo siento que más que una regulación que busque controlar lo que la gente dice en redes sociales, lo que tenemos que tener reglas claras. La primera conversación es qué son las redes sociales. Son un elemento de difusión que antes no teníamos, es una bendición para mucha gente, pero la realidad es, como tú dices, que han traído muchos retos para la sociedad moderna y la forma de convivencia que tenemos. Hay mucho odio en todas las redes, mucha gente que como que saca ahí todos sus dolores y todas sus carencias y todas sus frustraciones, las expresa a través de una pantalla sin pensar que del otro lado hay otro ser humano. Y entonces la primera conversación es qué son un foro público o son una empresa que es propiedad privada, que es un límite a la libertad de expresión. Si yo le mando un artículo al dueño de esta emisora y yo le digo, mira, tu locutor de las 12 que me lea eso que yo acabo de escribir de mi puño y letra, que para mí es lo más importante que se ha escrito en este país en los últimos 50 años, y ese dueño de emisora me dice a mí, no, yo no lo voy a leer. ¿Es eso una violación a la libertad de expresión? No. ¿O eso es simplemente una decisión de un dueño de un medio de no, digamos, difundir una información que él no tiene interés por difundir? Entonces las redes sociales no son del mundo. Las redes sociales son de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, tienen dueños. Claro. Entonces esa es la primera conversación. Y que esos dueños tienen opiniones políticas. Opiniones e intereses. Sí, y favorecen esos y forma de incidir en lo que se viraliza y lo que se hace, digamos, tendencia. Sí, claro. Entonces esa es la primera conversación que tenemos que tener. Nos da todo lo que se dice ahí como verdadero y certero. Eso es lo primero que hay que entender también. Lo que tú dices, saber lo que es, con quién estamos hablando. De qué estamos bregando, porque y además lo que tenemos sí que regular es el tema de la inteligencia artificial, que cuando hay un bot tratando de manejar una conversación, yo sepa que eso sea un bot. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente, como somos entes sociales, vemos una publicación y no nos importa la publicación, vamos a los comentarios para hacernos una opinión del tema que no conocemos. Sí. Porque uno no sabe de todo. Entonces tú vas a ver que está la mayoría, y cuando tú ves que la mayoría de los posts son en contra, bueno, entonces tú empiezas a pensar en contra, y ahí entra el sesgo de confirmación, que es cuando tú tienes una hipótesis sobre un tema y tú encuentras cualquier evidencia, aunque no sea evidencia fuerte, que te dé la razón sobre la hipótesis ya preconcebida, entonces tú más fuerte con tu decisión. Pero si tu decisión viene de un bot, no de un ser humano, que ese bot posiblemente no salió de la nada, eso es alguien con un interés que lo está promoviendo para marcar el imaginario y para controlar la narrativa, entonces el discurso se tergiversa por completo y la verdad pierde entonces muchísimo sentido. Y entonces esas son las conversaciones que yo creo que nosotros tenemos que empezar a tener. ¿Cómo es que estamos conviviendo y quiénes son los que están marcando la pauta de la conversación? Porque yo te digo aquí, nosotros hemos convertido la política en entretención, en entretenimiento, en farándula. Y por eso tú ves buscando a la gente, ídolos pop, gente que sepa comunicar solamente, gente que diga malas palabras, gente que te diga tres cosas, porque la gente quiere escuchar eso, aunque no sea verdad. La gente quiere tener con quién pelear. Tú Estamos confundiendo que un enemigo. Gobernar con entretener. Oye, la política no es que tiene que ser aburrida, pero los temas de trascendentales, los temas país, no son atractivos, digamos, no son divertidos necesariamente. Las conversaciones no van a ser entretenidas, tienen que ser conversaciones con peso, que vengan de estudios, que vengan con evidencia, para tú tratar de buscarle solución a un problema, y eso toma tiempo, y eso toma mucha paciencia, y sobre todo mucho deseo de tener esas conversaciones difíciles. Entonces, hasta que nosotros no entendamos eso. Yo los otros días hablé del Código Penal, por ejemplo, y me dice un amigo, ¿qué es lo que tú estás hablando del Código Penal? Aquí estamos hablando de problemas migratorios, y estamos hablando de cualquier cosa. ¿Quién está en Código Penal? Y yo, hermano, pero que esa es la causa que yo estoy abrazando ahora, y yo soy diputado, y eso es lo que yo me quiero ir de la Cámara de Diputados. Pues hay que frenar el país porque él quiere hablar de otra cosa. Aprobado, ¿entiendes? Pero mira, eso pasa en la política y pasa en la música. Sí, también. Te quieren imponer de qué tú debes cantar. No, pero no solamente eso. Yo invito a que hagan un estudio, que cojan los 5 o 10 artistas urbanos de mayor tendencia en nuestro país, y la tendencia no va a la música, va a las controversias de uno con otro, de que fulana, de que mengana. Señores, hace pocos días salió una noticia que a mí me pareció tan pendeja.
un tema de mi amigo Pavel Núñez con unos perros. Dios mío. ¿Y eso lo hacen noticia? No, eso no es noticia, hermano. Noticia es sus lanzamientos. Pero eso Noticia no lo es sus tiran. conciertos. Yo llevo años que Entonces veo no es una en política, publicación de pasa en todo. Que se está convirtiendo Sí, sí. en principal hablar Chisme, disparate, Accesorio chisme, toma más relevancia que lo disparate, principal, exactamente. lamentablemente. Pero hermano, te lo pongo de esta manera. Hace 2 semanas, aproximadamente 3 quizá, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ella aprobó un proyecto de ley sobre libertad de expresión precisamente. Por un tema, a México, los republicanos de Estados Unidos le estaban pagando a las televisoras mexicanas para pasar anuncios de los Estados Unidos donde a los mexicanos en esencia se les decía no crucen ilegales, no los queremos aquí. O sea, ¿cómo tú puedes permitir que en tu país tú tengas propaganda de otra nación que en cierto modo humilla cosas de esa nación? Yo vi algunas de esas propagandas y la verdad es que no eran como diciéndole a los mexicanos ustedes son un buen país y tal. En ese caso, yo entiendo que haya cierto control, porque no es verdad que yo voy ahí ahora a tu casa a decirte cómo tú debes o no debes de hacer la cosa. Entendemos que hay un problema migratorio, todos los países tienen derecho a aplicar su política migratoria, pero en su país, no que tú vengas a imponer esto. Con relación a la ley esta que están tratando de pasar, yo sí entiendo que es necesario cierto nivel de responsabilidad de quien emite una opinión, porque a través de una opinión tú puedes hacer daño. A través de las redes tú puedes hacer muchísimo daño. Y vemos un montón de casos, ustedes mismos lo han dicho, esto se ha transformado pues en chisme. Si todos los rebajamos al chisme, nada es serio, pues vamos a acabar en la era de la caverna. Y a propósito de eso, ¿cuál tú crees que es la diferencia entre libertad de expresión y libertinaje? El fondo. Hay algo que dijo Charlie ahora, hace un momento. Vamos a definir primero qué es una red social. Si definimos que una red social es una gente donde cualquiera puede hablar disparate, no importa que los mexicanos hagan lo que quieran o que aquí hablen todo lo que les dé su gana. Claro. Ahora, vamos a ver quién le da importancia a eso. ¿Y por cuáles qué son le los damos intereses? importancia? Porque también aquí pasa con medios tradicionales que se agarran de los medios digitales. Y entonces lo hacen una verdad. Claro. Pero Yo te voy a poner un ejemplo que para mí no tiene mucho sentido. Hay páginas de redes sociales que se hicieron muy populares dándole seguimiento a todo lo que pasaba a nivel urbano. Y ahora lo vemos en actividad del lado del presidente. Entonces le estamos dando más seriedad de la cuenta. Vamos a definir, como tú dices, entonces, qué es qué. Claro. Y esa es la conversación principal que nosotros tenemos que tener, porque en el marco de la definición no solamente el Estado, es la misma gente, porque ¿qué es lo que pasó? Que la gente sustituyó sus medios de obtener información, como el periódico, que tenía un editor, que tenía un proceso, que cada quien tenía que identificarse antes de publicar, de lo que decía. Sí. Los noticieros también, que tú veías en la televisión una persona, que había un dueño, ¿verdad? Tú conocías, pero que eran responsables de los comentarios emitidos. Entonces se sustituyeron esos medios de acceder a las noticias con las redes sociales. Entonces la gente se quedó pensando que todo lo que leía ahí venía con ese filtro. Y entonces da por cierto muchísimas cosas que son simplemente una provocación o un interés de promover una idea que a alguien le beneficia, ya sea económicamente o personalmente o políticamente o de cualquier índole, pero que es algo que la gente quiere que tú creas, no lo que pasó. Entonces te están contando su historia en un medio que es abierto en principio y tú de manera muy, digamos, inocente lo estás consumiendo como que eso es una realidad, como que es un dato. Y si bien es cierto, también es un llamado a evaluar cómo anda nuestra sociedad como país. ¿Por qué? Si bien es cierto que hay muchos medios digitales que han tomado un espacio importante y que tienen mucha credibilidad, también se debe a que algunos medios tradicionales de mucho renombre han perdido credibilidad. Claro. Entonces también eso creo que nos llama un poquito a evaluar cómo estamos como sociedad. Sí, porque las sociedades no guardan luto, los espacios no se guardan ni se preservan, alguien siempre lo suple. Sí. Entonces siempre va a ser con algo parecido pero diferente. De hecho, la política es así, en la política que eso... Justamente alguien me mencionó hace poco que Charlie va a tener éxito como político porque su papá es un político, pero yo no creo en eso y te voy a explicar la razón. En política los espacios no se heredan. En política, de hecho, un espacio que tú creas que es heredado,
tú estás jodón. Sí. Porque puede ser que te juzguen por algo que hizo un tercero. La política, los espacios se conquistan. Y punto. O sea, y eso suele pasar, creo que con la música también. Completamente. Porque yo no estoy de acuerdo que Enrique Iglesias lo pegara más ser hijo de Julio Iglesias, para ponerte un Julio ejemplo. Iglesias tiene como 10 hijos. Todo lo contrario. Más. Todo lo contrario. Hablemos de otro tema. Mira. El Julio es dominicano, por cierto. Eso Casi, es muy casi. no, se hizo ciudadano dominicano. ¿De verdad? Sí, pero hace años. Y Julio, eso es algo muy dominicano. Mi papá tiene un montón de hijos, mi abuelo también, etcétera. Muy dominicano para tener muchos hijos. En eso se parece mucho a la política y la música. ¿En Pero en eso de que se cree que se heredan cosas, Sí. Sí. no, es peor. Claro. Porque tú tienes... Te van a juzgar pensando Charlie que- tiene que ser Charlie Mariotti, hijo. No Charlie Mariotti, el hijo. Tú sientes que tú tienes que Que son cosas demostrar diferentes. Y mira, aquí localmente tenemos muchos casos así. como- En la música, sí. En la música. música, sí. Bueno, pero ahí vamos a ver los artistas que están ahí. Una etapa- En ese letrero. Ahí tenemos a Johnny Ventura, tiene a Handy. Handy se ha dado muy bueno en su arte, ¿verdad? Pero Handy y está siempre- llevando el legado. Pero Handy siempre va a tener el tema de que siempre le van a hablar de su padre. Y Handy, yo estoy Sí, seguro claro. que como músico quiere que hablen de él, de su Y que música. es un claro. orgullo también. Que es un porque gran orgullo, Te digo, evidentemente. pero todos tienen hijos, te apuesto, y no todos tienen hijos artistas. Por ejemplo, no sé, Juan Luis, yo creo que la hembra... creo No, que- Jean Gabriel sí, Jean Gabriel Asesine. Sí, creo que la hembra fue a Berkeley también. Ah, sí, sí, Toño no. tiene un hijo que creo que se llama Mínimo, que es parte de su orquesta. El hijo mayor de Toño se llama Mínimo y el menor se llama Máximo. Toño es Toño. Yo creo que no hay Ramón otro. Orlando, que es hijo del maestro Coco Baloy. En ese caso, mira tú un ejemplo. Ramón construyó Sí. un nombre propio que ya no hay Sí, que mencionar para Sí. hablar de su Ahí música. sí, claro. Porque son identidades muy marcadas, muy distintas, Claro. muy lejanas de Bueno, ellos. Rafaeli, que es hijo de Rafa. Sí, muy Y duro. a mí me encanta el Muy merengue duro, de Rafaeli. Muy duro. Pero yo te digo una cosa. Uno tiene ser hijo de y dedicarse a la misma profesión, ya sea la música, la política, la abogacía, ser médico. Ujú. Tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. Yo creo que dentro de las buenas es que tú de una u otra forma estás vinculado a ese mundo desde muy temprana edad y ahí tú adquieres mucho conocimiento, ves mucha experiencia, digamos, por terceros, Sí. ves lo bueno, ves lo malo también. En mi caso somos 4 hermanos de padre y madre y a mí fue el único que me terminó gustando la política y no me veía aspirando hasta un punto. Tiene cosas malas, así como uno hereda el cariño también, hereda la mala voluntad. Sí. En mi caso y en el de mi padre, gracias a Dios, lo que nos quieren son mucho más que lo que no. Sí. Y eso se agradece. Pero es un reto, no te digo que no, pero es algo bonito también. Tú ves poder seguir trabajando como un legado y ponerle tu sello a tus acciones y desarrollar tu propia personalidad en esa carrera, donde muchas veces la gente, en honor a la verdad te lo digo, no espera mucho. Pero No. uno se mantiene siempre sorprendiendo a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. y ¿Te de sirve de entender. motivación esas, Sí, que sí. te subestimen? Yo creo que sí, que eso fue parte esencial. Mira, mi caso fue particular porque la gente entendía cuando yo decidí mis aspiraciones que iba a ser por Monteplata, porque ustedes saben que mi papá fue senador, Sí. 14 años de Monteplata. Y tiene su capital político. Y ahí es donde en principio tiene capital político, aunque ya es una figura nacional, luego de ser secretario general del PLD y de muchos años de trabajo. Pero yo decidí aspirar por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es donde yo he hecho vida mucho más que en Monteplata, donde también tengo mucha familia y donde tengo un arraigo político y un trabajo de muchos años en compañía de... Pero aquí yo entendía que era una forma de mi primer paso hacia una candidatura, darlo, por lo menos tratando de hacer el trabajo de cero. Yo no heredé Crear una tu estructura, espacio. yo no heredé Y te un grajeaste, cargo. bajaste para la calle, Yo soy conociste gente. un hombre del pueblo, hermano, porque es que yo soy una persona que me crié jugando pelota, me crié jugando basquetbol, me crié yendo a la iglesia, aquí a la circunscripción número 1. Yo conozco todos los barrios de esta circunscripción, no desde que estoy aspirando, desde siempre. Yo jugaba basquetbol en las Javillas, jugaba pelota en los kilómetros de la Independencia. O sea, me mantenía siempre moviéndome y con amigos. Yo iba a la escuela de Lila Mena de música. Ahí cuando donde estaba hoy la Escuela Nacional de la Judicatura, Sí. antes de que lo movieran al Yo iba a la conservatorio. DINA por ese tiempo. Entonces, yo Ujú. tengo amigos en todas partes y gracias a ellos y al apoyo de mucha gente que no me conocía y que pudo conocerme, al apoyo incluso de los amigos del CODES, que siempre lo digo públicamente, que me invitaron al primer debate y en ese momento yo no necesariamente era el candidato más fuerte,
y sin embargo me dieron la oportunidad por lo que habían visto hasta ese momento. Mucha gente me conoció mi forma de pensar y el trabajo constante con la gente de escuchar más que de hablar, porque me pasó en una actividad que fue lo que cambió básicamente la forma en que estábamos haciendo el trabajo, que yo llego hablando de mis propuestas, de mis ideas, de lo que yo quiero, de lo que habíamos concebido en base a análisis. Tú no pierdes tiempo. Y me dice un muchacho, Charlie, tú eso está muy bien, pero el problema aquí es que necesitamos que nos pongan luz en la entrada del barrio porque nos están atracando cuando salimos y entramos en la madrugada a trabajar. Entonces ahí yo entendí, yo venía con un mundo de ideas y aquí el problema es mucho más básico y yo no hablé de ese problema. Entonces, para tú conocer una comunidad, lo primero es tú conocer a la gente de la misma, y la circunscripción 1 de manera particular del Distrito Nacional es muy heterogénea. Sí. Aquí la gente dice, aquí están los pop, y aquí hay de todo. Y aquí todo. Al lado del metro de construcción más caro está un barrio Pradito. Necesitado. Y con la realidad de que eso conlleva. ¿Tú me entiendes? O sea que uno tiene que hacer una labor de representación muy fuerte, sí. y tratar de siempre estar cerca de la gente, escuchando y visibilizando sobre todo sus necesidades. ¿Te pasa a ti también, Badir? ¿Te nutre la gente? Claro. Mira, eso que dice Charlie de esa reunión política que tuvo con grandes propuestas, pero que de un momento a otro dijeron, mira, pero espérate que hay algo que es más básico. Me pasó cuando yo arranqué. ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo quería hacer música romántica. Estaba haciendo música romántica, pero me di cuenta que aparte de la necesidad de hacer ese tipo de música, había sectores en los pueblos de nuestro país donde habían discotecas de 200 a 300 personas y bares pequeños de 50 a 60, pero que en esos bares no tenían entretenimiento en vivo, porque todos se enfocaban en la discoteca, los grupos de merengue, los grupos de bachata, los grupos de mambo, los grupos de gente. La gente que queremos ir a beber un trago con... Que son lugares habían barcitos, negocios, habían artistas locales que la gente iba por apoyar al artista, no necesariamente y por... que después de 2 o 3 meses ya están canto de ver a la misma persona los claro. fines de semana. Y lo primero que yo hice fue en el 2021, cuando empezaron a abrirnos un poquito, fue andar pueblo por pueblo. Lo que yo he construido como artista hoy, esa es la base. ¿Tú saliste con música autóctona del principio? Yo salí con música autóctona y cantaba covers de dominicanos mayormente. Okay. ¿Pero dónde? En los pueblos. En Agua, en Dajabón, en Higüey, en Montecristi, en Pedernal, en Barahona. Que yo creo que el único que había hecho eso era Watson. Sí, Watson y Anthony Ríos. Sí. Pero entonces, que sí quisieron hablarle a su país. Pero ¿qué pasó? El proyecto de Watson es muy grande ya. Ya un lugar de 150 personas no funciona. ¿Está internacional ya, Watson? Claro, yo entiendo que sí. Bueno, de hecho, ahora mismo acaba de llegar una gira a Estados Unidos, ha estado en Europa, en Argentina. Sí, mira, tú sabes cuando yo me enteré de lo duro que es Watson, y perdón, va a ir un paréntesis para seguir hablando del tour. Hay una banda colombiana que se llama Morat, que le cantó a Watson, tal parece que yo. Sí. Y en un cover, pero Morat, creo que en uno de sus primeros discos, pero Morat ahora está... ¿Qué estilo son Morat? Ellos son como folk, colombianos, sí, raros, pero son chulísimos, pero son tan mundial. Ojo, nuestro país es una plataforma tremenda musicalmente para ir a nivel internacional. Me explico. Dominicano es donde quiera. Sí. Entonces tú te vas a Nueva York, en un restaurante, donde hay una dominicana que está trabajando en la cocina. Hay música. Hay una ecuatoriana que también trabaja ahí. Y una hondureña que trabaja ahí. Y nosotros los dominicanos nos gusta oír música alta. Sí, cuando esa dominicana en ese restaurante puso a Watson, puso a Badir, puso a Pavela, Félix de Oro Alaki, alto, la ecuatoriana que te dice, ¿quién es ese? Así es. Y de repente esa ecuatoriana lo sube, pero la familia en Ecuador le escuchó. Y nosotros como país somos una plataforma muy chula. Mira, yo quiero proponerles a ustedes, ya que estamos casi cerrando, quiero proponerles un ejercicio. Yo quiero que Charlie me recomiende 3 artistas, 3 músicos, 3 bandas, y que tú me recomiendes, qué sé yo, una que otra lectura social o que promueve el pensamiento. Vamos a invertir un poquito los papeles. ¿Quiénes tú me recomendarías, Charlie? ¿A quiénes tú les recomiendas a la gente que pongan en su radio, que escuchen, que lo busquen? Óiganse esta música, quizás. Me voy a quedar local para mí, ahora mismo, uno de los cantautores más, digamos, autóctono, puede ser, que tiene República Dominicana, que está retratando la realidad con palabras llanas, pero de manera poética, que se llama Richie Oriach. Me encanta su música y lo que está haciendo. También hay unos muchachos que están haciendo merengue ahora con unos tonos muy joviales y jocosos, se llama Repique. Ahí está Emanuel Silverio, que es uno de los guitarristas más duros que tiene este país ahora mismo. Y obviamente Abadir. Muy bien. Que lo busquen y que escuchen el repertorio, de verdad, que le den oído y lo aprovechen.
¿Qué pensamiento, qué pensador social o qué libro, qué tú crees que la gente que quiera esclarecerse debería leer o debería ver un documental, quizá una peli? Yo soy de poco leer, pero hablando de política, ¿sabes lo que yo puedo sugerir? Que conozcamos un poco la historia de nuestro país. Estamos siendo muy repetitivos a nivel político y me preocupa el sistema de partidos de nuestro país. Veamos lo que históricamente ha pasado con partidos que se dividen y forma uno, y se dividen y forma uno. Evaluemos eso y ver cómo eso puede estar afectando el sistema de partidos de nuestro país. Y veamos lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica. Me preocupa eso. Excelente. No sigamos colores. Vamos a seguir la historia y las propuestas que tienen nuestros políticos. Y que este sueño llamado República Dominicana nos dure más y sirva para el provecho de toda nuestra gente. Que así eso es lo sea. que queremos. Amén. Eso es lo que queremos. Señores, Badir, yo espero que nos cante alguna canción ya para el cierre, y por lo pronto, muchísimas gracias a ustedes. Esto es Encima de la Política. Sabroso. Muchas Gracias por la venir. invitación. Eso va. Gracias, mi gente. Y no, el malo de este cuento no soy yo. Así lo quieres ver para curarte y esconder las cosas con que me alejaste. Y no vengas con el cuento del perdón. Decirme otra vez que ya cambiaste, porque ya no puedo más. Y esta es la última que aguanto, aunque no puedo negar que yo te amo. Tantas veces te lo dije y tú ni caso, que podíamos perder lo que tanto hemos cuidado. Esta es la última que aguanto. El amor cuando duele va acabando, y por más que uno no quiera, se va al diablo. Justo a donde llegó este que tanto te ha amado. Y aunque no quieras, esta es la última que aguanto. A lo que probablemente el Estado o el partido de gobierno pudiera contestar: un placer. Sé de quién me habla, pero yo no lo conozco a usted. Y al mirar sus ojos, su expresión, le juro, me da pena. Y entiendo que le duela. Ahora yo me pongo en su lugar después de vivirla y siento su dolor. Pero yo no tengo ya mucho que hacer. Me enamoré de su mujer. Yo no tengo la culpa que ella haya llegado aquí y que con un abrazo me haya hecho revivir. Me gustó y la besé. Disculpe, yo no sabía de usted. Ahora ella me cuenta que ha vuelto a ser feliz y a creer en el amor que tanto le hace vivir. Ahora sé que es su mujer. Disculpe, la quiero para mí. Su mujer, ya la tengo para mí. Y probablemente algún otro grupo político que alguna vez ha estado también en el gobierno quisiera cantar esta canción. Regálame un minuto más, pero abre tu corazón. Mira cómo muero porque no te tengo. Te veo aquí, pero te siento lejos.
regálame un minuto más de tu compañía. Mira cómo lloro, con qué desespero. Te quiero, mi vida. Quiero que tú sepas que yo aún te amo. Sabroso, gracias, señores. Gracias por la invitación.